Bueno, un saludo muy especial para todos y todas. Este video lo hemos realizado con el objetivo de ser un poco más claros con la información y los documentos que les hemos enviado a todos durante el transcurso de estos días. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces ubicándonos en estos 4 documentos. El primer documento que tenemos aquí se titula Generalidades técnicas y operativas de la estrategia de atención a la primera infancia en tiempos de coronavirus. Este documento son 4 hojitas que tenemos entonces aquí y como su nombre lo indica es un documento resumen, muy resumido porque nos indica y nos da la descripción de todos los documentos y formatos que vamos a utilizar durante este periodo. ¿Listo? Es bueno que lo revisemos entonces ya internamente muy puntual cada uno. Vamos a ubicarnos en este primer documento que es el anexo para la prestación de los servicios de atención a la primera infancia ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por el Gobierno Nacional de Colombia por causa del COVID-2019. Entonces, luego vamos a revisar esta guía que se titula Experiencias de cuidado y crianza en el hogar en tiempos de coronavirus y terminamos con este documento que ya nos titula la estrategia Contacto sin contagio, orientaciones para agentes educativos, madres y padres comunitarios. ¿Listo? Vamos a iniciar revisando este primer documento. Como su nombre lo indica, ya lo revisamos, vamos a estar muy atentos a este documento que nos brinda como esas orientaciones para todo este proceso. El documento nos inicia marcando como cuáles van a ser las condiciones para la prestación del servicio. Nosotros somos modalidad institucional, ¿listo? Entonces nos ubicamos en modalidad institucional porque el documento nos indica lo relacionado para las otras 3 modalidades que manejan para la atención a primera infancia, ¿listo? Somos modalidad institucional, entonces nos plantea unas estrategias, un producto y unos insumos. Las estrategias que vamos a utilizar son 2: experiencias de cuidado y crianza en el hogar y entrega de la ración para preparar. Experiencias de cuidado y crianza en el hogar lo dividimos en 2: 14 prácticas de cuidado y crianza en el hogar, priorizando las prácticas 3, 5 y 13. Grabémonos esto es lo que vamos a seguir nosotros hablando y escuchando en el transcurso de toda esta operación. Las prácticas, 14 prácticas que priorizamos, ¿cuáles? La 3, la 5 y la 13. Y acompañamiento telefónico a los usuarios por parte de los agentes educativos. ¿Qué vamos a necesitar para esto? La guía Experiencias de cuidado y crianza en el hogar en tiempos del coronavirus, que la acabamos de ver ahorita y ahorita la vamos a revisar nuevamente. Las fichas técnicas de 14 prácticas de cuidado y crianza, estas nos las da ¿qué documento? El documento que se titula Contacto sin contagio. Y aquí vamos a también a utilizar el formato de acompañamiento telefónico. Listo, entonces, ¿cómo vamos a realizar ese acompañamiento telefónico? Este documento nos da por explícito esto, que son 8 usuarios, pero pues ellos hacen la cuenta para una totalidad de 200 usuarios, nosotros tenemos 366 usuarios, por eso nos queda como un tope más de llamadas, de niños por llamar. ¿Cuántas llamadas tiene que registrar cada usuario? 13, miremos acá, 13 llamadas tiene que registrar el usuario con una duración estimada de 30 minutos, que cuando iniciaron esas llamadas el 20 de marzo y finalizan el 20 de abril. Se estiman entonces, como les decía, esas llamadas de 20 a 40 minutos. ¿Cómo se van a desarrollar las estrategias? Entonces este documento nos plantea que las estrategias las vamos a desarrollar por medio de las experiencias de cuidado que hacen en el hogar. Entonces, esta primera se trata de ¿qué? De las 14 prácticas que yo les comenté hace un momento, que se priorizan la práctica ¿qué? 3, 5 y 13, sin, lógicamente, excluir a las demás prácticas. Estas 14 prácticas van a ser de apoyo a las familias para poder cualificar sus interrelaciones en el cuidado sensible de los niños y en potenciar su desarrollo. Estas prácticas tienen unas acciones a desarrollar.
acciones a desarrollar que vamos a revisar entonces puntualmente. Bueno, entonces vamos a ubicarnos entonces en la práctica 3. Entonces esta práctica 3 aquí nos describe asegurar que las niñas y niños reciban los cuidados necesarios para una buena salud. Y miren los ítems que aquí nos describen. Entonces, las niñas y los niños tienen el esquema de vacunación completo, asisten a la valoración integral en salud, la familia le brinda un cuidado al niño cuando está enfermo, identifican los signos de alerta y así sucesivamente nos describen a qué se refiere esta práctica. La práctica 5, lavarse las manos con agua y jabón en los momentos clave. Igualmente nos describen qué es lavarse, a qué se refiere esta práctica. Entonces la familia cuenta con agua y jabón para el lavado de las manos. Por ejemplo, acá es muy bueno que ya vayamos pensando en dónde podemos vincular esos videos que realizamos. ¿Por qué? Porque fíjense que las auxiliares nos hicieron ese video súper maravilloso del lavado de manos. Lo podemos vincular para esta práctica. La práctica 13, generar experiencias para el disfrute del juego, la creación, la exploración y la literatura con niños y niñas desde la gestación. Nos describen aquí cómo podemos manejar esta práctica. Ya cuando nos plantean la guía de experiencias de cuidado y crianza en el hogar en tiempos de coronavirus, es decir, esta guía, esta es la guía que le tenemos que entregar a las familias, como bien lo dijimos, y también nos sirve porque también vienen actividades que podemos entregarles a las familias. ¿Para qué? Para que pongan en práctica, pongan esas prácticas, la 3, la 5 y la 13 y todas las demás que nos refieren, puedan manejarlas desde la casa. Hablamos entonces de que vamos a realizar el acompañamiento telefónico, ¿cierto? Vamos a trabajar con las prácticas y el acompañamiento telefónico. Entonces, para el acompañamiento telefónico lo que vamos a hacer es completar el formato de acompañamiento telefónico diariamente. Ahí vamos a registrar las llamadas que les hacemos a los niños y las niñas y pues nos va a servir para identificar y hacer seguimiento sobre posibles situaciones que afecten la salud, la nutrición y los derechos de las niñas y niños para orientar las experiencias en el hogar y poder seguir haciendo ese acompañamiento tan importante. Entonces, ahora vamos a revisar este formato, este documento, contactos sin contagio, orientaciones para agentes educativos y madres y padres comunitarios. Esta guía es muy importante que la revisemos después de haber revisado los dos documentos que acabamos de ver anteriormente. ¿Por qué? Porque esta guía ya nos va a dar muy específicamente como todo el trabajo. Vamos a revisar por qué. Entonces, contactos sin contagio es una estrategia temporal y excepcional que busca mantener un vínculo entre el talento humano a los servicios de educación inicial y las familias de las niñas, niños y mujeres gestantes. Ese contacto permitirá promover acciones para el cuidado y el desarrollo integral de la primera infancia en el hogar. O sea, es muy importante que nosotros no miremos la llamada por la llamada, no. Esas llamadas son trascendentales en este proceso de contingencia, en todo este proceso. ¿Por qué? Porque es la comunicación que vamos a poder tener con las familias. Esa red de apoyo no es fácil y yo sé que no está siendo fácil ni para nosotros estar encerrados, mucho menos para ellos tampoco tiene que estar siendo fácil. Entonces esto es de apoyo y de empatía mutua. Pendientes entonces, ¿cuál será el rol del agente educativo en este caso? Su papel será proponer experiencias en el hogar, teniendo en cuenta las prácticas más relevantes para ese contexto familiar. Entonces, pendientes, proponer experiencias, vamos a tener que proponer esas experiencias basándonos en ¿qué? En las prácticas que hemos ya nombrado en varias ocasiones, que son ¿cuántas? 14 prácticas, que vamos a priorizar. ¿Cuáles? La 3, la 5 y la 13. ¿Listo? Entonces, estas experiencias en el hogar serán propuestas en cada contacto telefónico establecido.
y promover la implementación de retos de cuidado familiar que se muestran en el calendario de retos de cuidado en familia. Este calendario viene ahí anexo a este mismo documento. Bueno, entonces, prácticas de cuidado y crianza en el hogar en tiempos de coronavirus. Estas prácticas están conectadas entre sí. O sea, estas 14 prácticas no son un listado de temas, sino oportunidades para fortalecer las interacciones en la familia a favor del desarrollo integral de niños, niñas y en las modalidades que apliquen mujeres gestantes. Nosotros no aplicamos en esa. Entonces, acá nos van a especificar nuevamente en este documento las prácticas de cuidado y crianza para el hogar. Aquí vuelven y nos empiezan a nombrar práctica 1, las acciones, ya en el anterior documento venían numeraditas acá, aquí ya no las mandan así, y agregan algo acá que es recursos Sésamo. Son una serie de recursos que nos brindan para poder llevar a la práctica esto que nos dicen aquí. ¿Listo? Entonces vamos a revisar la práctica 3. ¿Qué nos decía la práctica 3? Asegurar que las niñas y niños reciban los cuidados necesarios para una buena salud. Igual lo que revisamos ahora, miren. ¿Qué nos agregan acá? El recurso Sésamo, higiene personal, cuidado de dientes. También las agentes educativos realizaron un video sobre cuidado de dientes, lenguaje del cuerpo, qué hacer cuando estamos enfermos, qué hacer cuando otros están enfermos. Vamos con la práctica 5, lavarse las manos con agua y jabón en los momentos claves. ¿Qué nos agregan acá? Lavado de manos, agua segura. Y la práctica 13 igualmente, generar experiencias para el disfrute del juego, la creación, la exploración y la literatura con niños y niñas desde la gestación. Por eso es tan importante esta práctica, ¿no? Porque ya nos van a relacionar las 4 actividades rectoras. Entonces fijémonos acá lo que nos agregan: crear y contar historias, medición, formas, ubicación espacial, sombras, mezclas, estados de la materia, matemáticas en la cocina, clasificación, reciclaje, plantas, balanzas, flotar o hundirse, fuerza de movimiento, construcciones, palancas, aire, energía. Son como los recursos que ellos nos dan aquí. ¿Cómo provocar experiencias en el hogar que promuevan el desarrollo infantil? Las experiencias en el hogar son momentos específicos que se les proponen a las familias para generar una vivencia. No es la realización de actividades escolares, o sea, no es la guía, no es venga el envío, sino que todo tiene que ser tenerlo nosotros primero muy claro. O sea, es muy importante este ejercicio que estamos haciendo, ustedes tienen que volver a revisarlos, porque la idea es que nos quede muy claro y que sean cosas que puedan hacer en la vida cotidiana para favorecer ese cuidado y esas relaciones en la familia. Entonces, por eso las experiencias deben enriquecerse con la propuesta del agente educativo. Ya más adelante vamos a mirar muy bien eso. ¿Qué tenemos que tener claro antes de la llamada? Como les decía ahorita, es muy importante que ustedes sepan cuál es el objetivo, qué voy a proponerle yo a la familia, qué le voy a proponer para que junto con el niño puedan explorar, jugar, soñar, plantearse en retos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a tener que primero tener claro la tabla práctica de cuidado y crianza en el hogar en tiempos del coronavirus y el banco de recursos. Hay en la página 3 de este documento, nos dan el link para ingresar al banco de recursos. Vamos, le damos clic e inmediatamente entramos. Tengamos en cuenta también el anexo calendario de prácticas y retos de cuidado en familia para tener claridad de lo que se va a movilizar en la llamada. Ese anexo es el que estamos revisando, que se encuentra en la página 13. Luego vamos a revisar, a tener claro el anexo 2, guión para la llamada telefónica. ¿Ya? Ese guión entonces lo tenemos en la página 19, ahora lo vamos a revisar. ¿Y qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Otros recursos que nos haga llegar el ICBF,
O también acá podemos incluir esos recursos que nosotros hemos creado, es decir, esos videos que nosotros hemos creado en el CDI. ¿Listo? Bueno, ahora vamos entonces a mirar el anexo que acabamos de hablar, ¿ya? Donde nos refiere calendario de prácticas y retos de cuidado en familia. Entonces, este calendario nos brinda semana, práctica, reto y recursos de esa musujería. Entonces, empezamos de la semana 24 al 27 de marzo. Entonces, nos proponen que realicemos las prácticas 1, 2, 3 y 5, ¿ya? Entonces, ¿qué reto vamos a hacer en esa semana? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Con qué recursos? Lavado de manos, qué hacer cuando estamos enfermos, otros están enfermos, alimentación diversa, explicando emergencias, hidratación saludable. Entonces, cada práctica va a tener su reto. O sea, es decir, por grupos de práctica vamos a tener un reto. En este caso nos dan el ejemplo de qué vamos a comer hoy. Ahí en ese anexo nos explican este reto, o sea, nos lo explican muy claramente y nos dicen, el reto consiste en proponer en que la familia nos cuente por medio de una fotografía o una pintura que ellos realicen y que escojan algún momento de la comida, cómo vincularon al niño, cómo vivieron ese momento. Entonces, no, que Juan me ayudó a pelar las alberjas del almuerzo, me ayudó entonces a él quería comer pollo, entonces hicimos pollo, o quería huevo frito, entonces comimos huevo frito. Es decir, que no lo puedan contar. Como les digo, me devuelvo un momento, cada una de las cada una de las prácticas vamos a tener un reto. Entonces, por ejemplo, más adelante vemos que el siguiente reto es: esta carta es con amor para. Entonces ya nos proponen para que realicemos una carta en familia. Los sonidos de las cosas. Entonces ahí nos dan el guión de cómo es ese reto que le vamos a proponer a la familia. Entonces, que utilicen varios elementos de la casa para generar sonidos, que después logren crear una canción. Luego nos ponen el reto de palabreando y, como les digo, cada uno de esos retos aplica para cierto número de prácticas. ¿Listo? Luego nos vamos a detener acá en el guión para el acompañamiento telefónico. Nos brindan unas recomendaciones generales, ¿ya? Entonces, tenga a la mano este documento, los recursos pedagógicos a trabajar durante el día y el formato y algo con que escribir, ¿no? Busque un espacio con las condiciones adecuadas, que no vaya a estar pues que el ruido, que el perro, que el niño que lloró, que es lograr como ubicarnos en un espacio donde podamos estar un poco tranquilas para poder hacer esas llamadas. Programar las llamadas en horarios en los que los usuarios estén disponibles, o sea, evitar que sean después de las 6 de la tarde o en el horario del almuerzo, que vamos a de pronto a que no nos contesten. ¿Qué es importante tener en cuenta durante la llamada? Pues acá nos dicen que ir diligenciando el formato de acompañamiento telefónico para que no se nos olvide ninguna información. De pronto es importante que tengamos también como un borrador y que después nos permita como sentarnos a traspasar eso. Yo creo que también es factible. Recuerde informar al papito, a la mamita con la que hablemos, el objetivo y el tiempo de la llamada. Recuerde que debes construir un ambiente de respeto y confianza, ¿ya? De lograr crear una empatía, que podamos hablar con ellos de una forma respetuosa, clara y sencilla, sin utilizar por allá palabras técnicas y cosas así que sabemos que ellos no nos van a comprender en algunos casos. Utilizar frases como con mucho gusto, me está escuchando con claridad, que podamos vocalizar de forma clara, mantener el control del tono de la voz, evitar respuestas como sí, no, pues porque eso no va a permitir que la conversación fluya. Verificar que nos han comprendido, que nos hemos hecho entender, evitar alterarnos, mantener siempre el control, mantener siempre nosotros el manejo en la conversación. Hacer uso de las frases: por favor cuénteme, gracias por la información brindada. Evitar frases como usted no me entiende, le repito otra vez,
pues porque esto no puede herir la susceptibilidad de las personas. Y usar un tono cálido. Quiero que revisemos un poco ese anexo. Entonces, recordemos que estamos en el anexo 2, guión para el acompañamiento telefónico, que lo encontramos en el documento Contactos sin contagio, orientaciones para agentes educativos. Entonces, nos indican que las llamadas van a tener 4 momentos. Momento 1, saludo. Momento 2, propósito. Momento 3, caracterización rápida. Y momento 4, experiencias en el hogar. Aquí tenemos el guión. Entonces, nos dicen lo que tenemos que decir, ¿no? Entonces, acá es muy importante. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Tania Tobar, agente educativa o psicóloga, nutricionista de la unidad de servicio, Mi Hogar Huellitas, cuarto centenario. Entonces, en el directorio que tenemos, ahí vamos a tener el nombre de la persona a la que estamos llamando. Hablo con María Teresa, mamita del niño Juan Eduardo. Entonces, que sí, que hablo con, entonces, hablo con, si estamos llamando, pues no es nuestro caso, no aplica ahí. Vamos al momento 2, que es el propósito. Entonces aquí tenemos que decir el propósito número 2. Vamos a dar lectura a ese propósito. Entonces, como seguramente habrá escuchado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar viene acompañando telefónicamente a los usuarios de nuestros servicios y sus familias durante la emergencia por el coronavirus. El propósito de mi llamada, señora María, es conocer cómo ha estado y brindarle orientaciones para que pueda aprovechar estos días para fortalecer los vínculos familiares y las prácticas de cuidado y crianza de los niños. Entonces, este es un guión, o sea, podemos nosotros alterar o vincular otras cosas que creamos convenientes, que es muy importante que durante la llamada nos grabemos el nombre de la persona con la que estamos hablando. No vamos a comunicarnos diciéndole hola, hola mamita, ¿cómo está? Y que toda la llamada le sigamos diciendo mamita, mamita. No, tenemos que decirle llamarla por el nombre y tener claro el nombre de la persona con la que estamos hablando. ¿Listo? Igualmente es muy importante no utilizar no utilizar abreviaturas. En este caso, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no vamos a decir ICBF, nada de esas cosas. ¿Listo? Abreviaturas no. Vamos al momento 3, caracterización rápida. Entonces aquí ya nos van a dar las pautas, qué es lo que está también en el formato. ¿Listo? Entonces, para empezar me gustaría saber cuántas personas están viviendo actualmente en su hogar, cuántos niños y niñas entre 0 y 5 años viven en su hogar, cuántas personas mayores de 60 años, y lo vamos escribiendo en la casilla correspondiente al formato. Entonces fíjense en que de ahí para abajo nos da como todas las indicaciones. Voy a detenerme un momento en esta parte que me parece importante, la parte de las novedades. Ya después de completar esa información hay un espacio que nos habla sobre las novedades. Entonces, si durante la conversación la persona menciona algunas de las siguientes circunstancias: violencia doméstica en sus familias, violencia contra niños y niñas o mujer gestante, prácticas de castigo violento, vamos a marcar una X en la columna 12, ¿ya? Y vamos a escribir esa circunstancia en la columna 14, que nos habla como de otras novedades. Y si la persona menciona alguna de las siguientes circunstancias, dejan el cuidado del niño y niña a personas extrañas o hermanos menores de edad, dejan al niño o a la niña solo, se evidencia permanencia en calle o en sitios de riesgo, vamos a escribir, a marcar la columna 13 con una X, y eso lo escribimos también en la columna 14. Importante tener en cuenta esas cositas. Y ya vamos al cuarto momento, que son experiencias en el hogar para el cuidado y la crianza en tiempos del coronavirus. Y es el momento pedagógico, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a escribir ahí? En la columna 15, la experiencia que vamos a desarrollar. Ya vamos a plantear ahí esas prácticas que vamos nosotros a desarrollar. Hay unas diferencias entre la primera llamada que vamos a realizar y ya el resto de llamadas. Aquí nos dan específicamente cómo vamos a hacer ese proceso. Mira, segunda llamada y posteriores. ¿Ve? Ya nos dan unas diferencias de esas llamadas que las vamos a revisar si nos queda como un poco más de tiempo. La idea es que
aquí yo quiero que se ubiquen como en toda esa parte de los documentos porque ahí nos dicen todo. O sea, por ejemplo, ya tenemos claro que en esta de contactos sin contagio es como la que tenemos que, bueno, revisar porque están como estas. Bueno, vamos a revisar entonces ahora los formatos. Son dos formatos los que vamos a utilizar. Entonces, este primer formato es el formato de acompañamiento telefónico que nos envió ICBF. Tenemos acá nombre de usuario, teléfono, hora de inicio, hora final, las preguntas que ahorita socializamos, ¿no? Número total de personas en el hogar, número de niños y niñas menores de 0 a 5 años, número de personas mayores de 60, número de personas con síntomas de enfermedades respiratorias. Recordemos que ahí en la guía de contactos sin contagio nos brindan qué tenemos que tener en cuenta para que sean síntomas. Número de personas aisladas o bajo cuidado médico, no tienen acceso a agua para cocinar o tomar, marcamos con una X, no tienen acceso a frutas y verduras, y las novedades que revisamos ahora. Indique los números de las prácticas trabajadas. Trabajamos la práctica 1, 3 y 5 en esta ocasión. Acá en este vamos a completar entonces el segundo cuadrito. Ya aquí trabajamos la práctica 13, 14 y la práctica 10 y así sucesivamente. Fecha y hora de la siguiente llamada. Es muy importante que nosotros al final dejemos registro de cuándo vamos a volver a llamar y la hora en la que vamos a llamar a la persona. Este es el formato que vamos a utilizar y vamos a utilizar también el siguiente formato. CDI, contención COVID-19, entonces CDI, Mi Hogar Huellitas, cuarto centenario, Centro Zonal, Gaitana, Regional, Huila. Agente educativo, nuestro nombre, usuario, saca el nombre del usuario, Juan Manuel Reyes Artundoaga. Formato de llamadas, este documento, este formato es 1 por niño, por eso aquí el nombre del usuario. Llamada 1, ¿cuántas llamadas tenemos que registrar? 13. Fecha de esa llamada, ¿quién recibe la llamada? ¿Ya? La recibe la señora Constanza Pérez. Relación que tiene con el usuario, es la mamá. Experiencia de cuidado y crianza en el hogar, igual que en el anterior formato. Número de práctica, vamos a trabajar acá la práctica 3, 5 y 6, perfecto. ¿Qué insumos vamos a utilizar? Es decir, ¿qué recursos vamos a utilizar acá? Entonces acá vamos a utilizar el video que nosotros creamos para la práctica correspondiente, pero también nosotros vamos aquí como insumo también vamos a tener algo relacionado con el banco de recursos que nos proporcionaron. También vamos a utilizar el reto, entonces vamos a utilizar aquí el reto que vamos a comer hoy. ¿Por qué? Porque es relacionado con esta práctica, lavado de manos, lo que vayamos a utilizar. Compromisos en casa, entonces, ¿qué compromiso vamos a dejar en casita? Que el compromiso es cumplir con el reto, los sonidos de la casa. Entonces, y las evidencias. Para las evidencias es muy importante, entonces, que le digamos al papito, a la mamita, tómale una foto al niño, los que tengamos contacto por WhatsApp, y por favor no la envías. Entonces, este documento y el anterior lo vamos a manejar en digital. Entonces, las evidencias, entonces acá este documento lo vamos a poder nosotros, voy a mostrárselos acá un momento. El documento acá lo vamos a poder nosotros ampliar. ¿Para qué? Para aquí poder pegar la foto que creamos conveniente. Podemos acá escribir todo lo que nosotros pues queramos en el nombre del niño, todo tiene que ser ahí muy claro y específico. ¿Listo? Esos son los dos documentos que vamos a manejar. Voy a mostrarles, bueno, cualquier duda pues igual estamos muy pendientes de resolverla, no duden en podernos en avisar. ¿Listo? Finalmente entonces pues quisiera que termináramos con esto, ¿no? Entonces
el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. La idea es que ganemos este campeonato todos juntos, unidos y con las familias, con los niños.